Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema Teorema de Thevenin. Nos piden encontrar el equivalente de Thevenin y la corriente que atravesará sobre la resistencia de un ohm, que va a ser nuestra RL. El ejercicio nos da estos dos puntos para sustituir por el circuito de Thevenin. Y recordemos que el teorema de Thevenin nos dice que podemos expresar un circuito como una sola fuente con una sola resistencia en serie. La fuente será el voltaje Thevenin y la resistencia de Thevenin. Aquí pongo su definición. Así que bueno, vamos primero a dibujar el circuito final que queremos. Y bien, así nos quedará el circuito y nos piden calcular esta corriente. Que como primer paso vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Y para calcular la resistencia de Thevenin tenemos que apagar primero las fuentes y determinar la resistencia resultante entre los dos terminales. En este caso, entre este y este. Vamos a redibujar el circuito con la fuente de voltaje y la fuente de corriente apagadas. Bien, con las fuentes de tensión apagadas, así nos queda el circuito. Recuerden que para apagar una fuente de tensión se tiene que poner a cortocircuitos terminales y para apagar una fuente de corriente se pone en circuito abierto. Lo primero que podemos reducir aquí son estas dos resistencias en serie. Con lo cual la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de ambas, 12 ohms. Ahora redibujemos el circuito resultante. Así nos queda el circuito y esta resistencia va a ser la resistencia equivalente que vale 12 ohms. Y de aquí ya podemos obtener la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de estas dos resistencias. Por lo que resistencia de Thevenin va a ser igual a 4 por 12 entre 4 más 12. Y esto nos va a dar como resultado 3 ohms. Ya tenemos la primera parte de este circuito. Resistencia de Thevenin igual a 3 ohms. Ahora viene lo más divertido. Calcular el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin nos dice que vamos a arrancar la resistencia de carga. Así que esto y esto va a ser un circuito abierto. Y tenemos que calcular el voltaje entre los dos puntos. Esto está en paralelo con esto. Y el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje entre los terminales de la resistencia de 4 ohms. Y esto lo podemos resolver por el método que nosotros queramos. Para este punto, espero que ya sepan cuando menos análisis de mallas y nodos. Así que viendo el diagrama, yo elijo el análisis de mallas. Y como todo análisis de mallas, primero elijo la corriente a cada malla. Esta va a ser mi corriente 1 y esta va a ser mi corriente 2. Como segundo paso, polarizo las resistencias conforme a la dirección de corriente. Por aquí entra positivo, por aquí sale negativo, por aquí entra positivo, sale negativo, entra positivo, sale negativo. Y ahora observen algo. En este circuito tenemos una fuente de corriente para ambas mallas. Así que podemos aplicar el principio de superlazo. Lo que nos va a facilitar mucho los cálculos. El superlazo nos indica que podemos reducir las operaciones calculando primero la corriente en alguno de los nodos de la fuente de corriente. Yo elijo este nodo de abajo y me guío por la corriente que yo ya definí. Corriente 2 entra de esta manera al nodo y corriente 1 sale así. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, podemos definir que corriente 1 va a ser igual a corriente 2 que entra menos la fuente de 2 amperes que sale. Y esta va a ser mi ecuación número 1. Esto ya lo tengo en videos y si no lo conocen, por favor, vayan a buscarlo. Voy a tratar de dejarlo en los comentarios.
El video se llama Análisis de mallas supermalla. Ya que tengo la ecuación del nodo, vamos a escribir la ecuación del superlazo. Para escribir la ecuación del superlazo, hagan de cuenta que eliminamos todo lo que esté en la rama de la fuente de corriente y calculamos como si fuera un circuito en serie, respetando las direcciones de corriente de cada malla. Entonces, empezando desde el terminal negativo de la fuente, menos 12, sigue por acá el superlazo, más 6 corriente 1, más 6 corriente 2, más 4 corriente 2, regresa al mismo punto y se iguala a 0 la ecuación. Reducimos términos semejantes, menos 12, más 6 corriente 1, más 10 corriente 2, igual a 0. Sumamos 12 a ambos lados de la ecuación y nos queda 6 corriente 1 más 10 corriente 2 igual a 12. Y ahora sustituimos en esto nuestra ecuación 1, que ya nos define que es corriente 1, por lo que 6 por corriente 1 será 6 por corriente 2 menos 2, más 10 corriente 2 igual a 12. Desarrollamos la multiplicación, 6 por I2, 6 y 2, menos 6 por nos da 12, más 10 corriente 2, igual a 12. Sumamos 12 y reducimos términos, la ecuación nos queda como 16 corriente 2, igual a 24. Dividimos toda la ecuación entre 16 para obtener corriente 2, y corriente 2 va a ser igual a 24 sobre 16 amperes, que es igual a 1.5 amperes. Ya tenemos corriente 2, que es la necesaria para encontrar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje en esta resistencia. Así que escribimos voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia de 4 ohms. Y esto va a ser igual a 1.5 por 4 igual a 6 volts. Ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin. Y ahora ya viene lo más sencillo, encontrar la corriente que nos pide el ejercicio, que es la corriente que atraviesa la resistencia de 1 ohm. Así que escribimos aquí que la corriente de RL es, esto es por ley de Ohm, circuito en serie, corriente igual a voltaje, que es el voltaje de Thevenin, entre la resistencia total del circuito, que es resistencia de Thevenin más resistencia L, igual a 6 entre 3 más 1, igual a 6 cuartos, con lo que la corriente en la resistencia de 1 ohm va a ser igual a 1.5 amperes. Y listo. Así de sencillo encontramos la solución a este ejercicio. Si les gustó, por favor, like y compartir. Cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Y recuerda, si no lo sabes, aquí te lo explico.